Vamos a comenzar nuestra catequesis de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy es 2 de noviembre del 2024 y bueno, vamos a iniciar esta catequesis mensual mariana. Hoy la hemos organizado he querido titularle el servicio evangelizador de la Consolation Mundi. Eh, Obviamente que es el mes de noviembre y en otros años, porque llevamos varios años con esta catequesis, estas catequesis mensuales, hemos hablado acerca de la advocación de la medalla milagrosa. Hoy vamos a hacer un giro un poquito pertinente, consideramos, porque obviamente que han venido sucediendo unos acontecimientos importantes en nuestra diócesis. El más reciente a nivel diocesano pues fue la proclamación de nuestro segundo plan diocesano, pero nosotros ya tenemos un medio año aproximadamente como haciéndonos una pregunta. Nuestra asociación, esta asociación a la que pertenecemos, Asociación Católica Consolation Mundi, pues cuál es su lugar dentro de este proceso evangelizador, dentro de de este segundo plan diocesano de pastoral. Decíamos desde julio en la tercera asamblea, si se recuerdan, y más recientemente, ahora después de la proclamación, bueno, pues la pregunta que estamos haciendo a nivel de las parroquias es, bueno, ¿dónde van a situarse y qué servicio están prestando o estamos en condiciones de prestar como asociación? Y sobre esto es lo que he querido que abordemos en esta catequesis. Bueno, pues empezamos. Les invito siempre a que nos pongamos en la presencia de Dios. Creo que lo hacemos al amanecer, creo que lo hacemos durante el día, ¿verdad? Pero siempre es bueno que reforcemos y tomemos esa conciencia de que el Señor está entre nosotros y que sea su Espíritu el que vaya conduciendo esta reflexión y también que vaya conduciendo en el interior de ustedes, en todos los que estén participando en esta catequesis y los que van a participar, pues que sea el Espíritu el que vaya acomodando las piezas que Él considere pertinentes pues para nuestro desarrollo y maduración en ese amor a Dios y al prójimo, en ese camino hacia la santidad, ¿verdad? Como estamos celebrando estos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos ahí en su interior, ven Dios Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetras en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, ven en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entras del fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su esperanza, su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. ¿Alguien de ustedes puede abrir micrófono y nos ayuda con la oración a nuestra Madre? María, mi Madre, vive en mí, actúa en mí, habla en mí y a través de mí. Pon tus pensamientos en mi mente, ama a través de mi corazón. Dame tus disposiciones y sentimientos. Enséñame, llévame y guíame a Jesús. Corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón. Toma mi alma, toma posesión de todo, mi personalidad y mi vida, reemplázala con tu vida. Inclíname a una constante adoración y alabanza. Ora en mí y a través de mí. Oh Madre, permíteme vivir en ti y siempre mantenerme en esta comunión de corazón. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pues quiero comenzar por presentarles una mirada así como muy panorámica, muy general de lo que es esta Asociación Católica Internacional Conservatio Mundi, que en el 2018 presentó su estatuto ya revisado y actualizado, Estatuto de la Asociación Privada de Fieles Conservatio Mundi, y que esta presentación la hace en 5 capítulos, ¿verdad? 5 capítulos. El primero, el marco eclesial, le dedica 15 numeritos, 15 números. El capítulo 2, los miembros de la Conservatio Mundi, solamente 2 números. Capítulo 3, la disciplina de gobierno, que son 11 números, del 18 al 28. Capítulo 4, los bienes materiales de esta asociación, del 29 al 34, 5 números. Y capítulo 5, normas comunes, que le dedica básicamente 4 numeritos, ¿verdad? 4 números, y con eso, en 38 números, está lo que se conoce como el estatuto. Y vienen al final unas indicaciones para la presentación de este presente estatuto y la presentación a los hermanos obispos y un poquito como las normas que se siguieron o que se deben observar cuando se hace cuando se registra una asociación católica, ¿no? Me comento esto porque quiero decir algo de nuestra asociación, que es bueno que todos, conforme más vamos acercándonos, apoyándonos en la Asociación Católica de Conservación Mundi, pues conozcamos también el estatuto que tiene. Y ahora es pertinente porque vamos a enfocarnos en el propósito fundamental de la Conservatio Mundi, que aparece en los números 8 y 9. Es decir, estamos en el marco eclesial, capítulo 1, entonces, números 8 y 9. Allí vamos a ver un poquito como el propósito fundamental de la Conservatio Mundi. Bueno, otra persona que nos haga favor de leernos el número 8. Procurar que los miembros de la Consecratio Mundi sean profundamente eucarísticos, asiduos al rezo del Santo Rosario y profundicen en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Viñón de Comonfort. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, en este número 8 se habla de 3 cosas como propósito fundamental de esta asociación. Número 1, que ustedes, que nosotros y los que estamos invitando para pertenecer a esta asociación, sean profundamente eucarísticos. Los que ya lo son, pues felicidades, estamos captando el sentido. Es un camino que no es exclusivo de Conservatio Mundi, pero es obviamente que algo fundamental de la vida cristiana y por tanto esta asociación lo promueve, profundamente eucarísticos. Segundo, que seamos asiduos al rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Eh, bueno, pienso que también ustedes pueden decir, bueno, pues voy bien en esta asociación porque cada día pues me enamoro más del sentido profundo del rosario, ya son misioneros de los 46 rosarios, hasta se pueden llamar misioneros del Santo Rosario, misioneros del Rosario, o simplemente lo hacen en familia, o ustedes lo hacen cada día, ¿no? Una ofrenda de amor a nuestra Madre y a Jesucristo por medio de ella. Bueno, ese es también el propósito de esta asociación. Y tercero, profundizar el tratado. Cuando yo les digo en las reuniones mensuales, ¿verdad? ¿Cuántas veces han leído el tratado? Pues a esto me refiero. Cuando yo les digo primera tarea de todo consagrado de la Asociación Conservatio Mundi, primera tarea, leer completo el tratado, del numeral 1 al numeral 273. Y por favor me avisan cuando lo terminen la primera vez, ¿verdad? Y ya. Eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en profundizar en el tratado. Leerlo una vez, pues no es profundizarlo, pero al menos ya es la garantía de que al menos ya le dimos un repaso. Luego, como el propósito fundamental en el número 9 dice, ¿sí? En el número 9 dice, otra persona que nos lo lea, por favor. Dar a conocer la verdadera devoción a la Virgen a través del tratado de la verdadera devoción para llevar a las almas a la perfecta consagración a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María.
según la fórmula de San Luis María de Grignon de Montfort, establecida en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Así dicen los estatutos, ¿sí? Así dice el estatuto de la Consagración Mundi, aunque ya sabemos, obviamente, que este libro, su título original, pues no lo tenemos porque obviamente que pues fue roto en algunas de sus páginas y bueno, se dio a conocer así, ¿verdad? Cuando se empezó a publicar a finales del 1800. Y ahora, pues una manera de aproximarnos al título, ahora se habla también de preparación al reinado de Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, el estatuto dice así, tal cual. Y yo quiero subrayar sobre todo que es dar a conocer la verdadera devoción, es parte del propósito fundamental. Por eso es que promovemos la consagración de otras personas. No tenemos tiempo para seguir leyendo el estatuto números más adelante, pero va a decir obviamente que invitar a que se consagre, ¿no? Dar a conocer y sobre todo, ahí subrayé, llevar a las almas a la perfecta consagración a Jesucristo. Fíjense lo que dice, llevar a las almas a la perfecta consagración a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. No dice que hagan el itinerario y se consagren una vez. ¿Sí? Participen en una celebración solemne de consagración a la Virgen María. Ese no es el estatuto, es llevar a las almas a la perfecta consagración a Jesucristo. Y eso, si recuerdan los numerales 120 y 121, pues entonces tendremos en mente que se trata de una consagración total. Es decir, en otras palabras, que llevemos a las almas a la madurez cristiana por medio de María. Ese es el propósito pues, fundamental de la consagración mundial. Ahora sí, partiendo de aquí, partiendo de esta base común de todos los consagrados, de todos los que gusten incorporarse, que estamos invitando, ahora la pregunta es, ¿qué servicio evangelizador ofrece la Consagración Mundi aquí en la parroquia, aquí en la diócesis, en sus parroquias? ¿Qué servicio evangelizador ofrece? O también, ¿cuál puede ofrecer? Quizá no hemos descubierto el potencial que tiene esta asociación para servicio de la diócesis. Y bueno, esta catequesis tiene como objetivo, pues, clarificar un poco el servicio, ¿de acuerdo? Repito, ya lo tratamos en la Asamblea Diocesana, sí, lo hemos tratado a nivel de coordinación diocesana también. Recientemente tuvimos un taller sobre querigma a nivel diocesano y participaron algunos miembros de Consagración Mundi, evangelizadores. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el servicio? Si el servicio es en qué área específicamente, ¿no? Y eso es sobre lo que vamos a tratar ahora aquí, ¿no? Entonces vamos pasando del otro lado del puente, ¿verdad? Si de un lado está la asociación y su propósito fundamental, pues digamos que la otra parte es, bueno, ¿y qué es evangelizar? Vamos a prestar un servicio evangelizador, pero ¿qué es evangelizar? ¿No? Otra persona que nos lo lea, por favor. Sí, que es el evangelizar, Adelante. y dar una realidad rica, completa y dinámica con elementos variados, con elementos esenciales unidos entre sí, anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, hacer discípulos, etcétera. Gracias. Entonces, si decimos, bueno, es que nosotros evangelizamos. Nuestro servicio evangelizador en la parroquia, en la diócesis, pues es evangelizar, sí, pero cuando dice evangelizar, ¿qué quiere decir? Porque es una realidad muy compleja y dinámica, dice la Catequesis Tradena en el número 18, y tiene una serie de elementos, ¿verdad? Evangelizar significa anunciar, pero también dar testimonio, pero también, etcétera. Eh, Vivir los sacramentos, el amor, el mandamiento del amor, etcétera. Todo eso. Entonces, tenemos que ser más específicos o clarificar un poco más cuando hablamos de que nosotros evangelizamos. Nosotros estamos en las parroquias para evangelizar, sí, pero más preciso.
Vamos a precisar un poco más. Bueno, esta parte, permítanme decírselas. El proceso evangelizador, dice Evangelii Nunciandi 24, que el proceso evangelizador está estructurado en etapas o momentos esenciales. También lo dice Catequesis Tradense 18. ¿Sí? Hay etapas o momentos esenciales. Número uno, la acción misionera. ¿Sí? Número dos, la acción catequética iniciatoria. Y número tres, la acción pastoral. Una persona, atentos, atentos con lo que está ahorita aquí en pantalla, ¿eh? Una persona que me diga para quiénes está pensada la acción misionera de la iglesia. Solamente una persona que logre identificar allí a quiénes está destinada la acción misionera. Solo eso. Para los no creyentes. ¿Para quiénes? Para los no creyentes o los que viven en la indiferencia religiosa. Hasta allí. ¿Sí? Es o no creen en Jesucristo, no lo conocen, o no creen, o aquellas personas que viven en la indiferencia religiosa. Para ellos está pensada la acción misionera. La acción catequético-iniciatoria, ¿para quiénes está pensada? ¿A quiénes se ofrece? Perdón, todos pueden participar, todos los que gusten, abren micrófono. Bueno, a quienes se les facilite un poco más, abren micrófono, contestan la pregunta y cierran micrófono, de favor. Y así participamos más los que estamos tomando la catequesis. Para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación. Ok, entonces hay otros destinatarios, son diferentes, aquellos que ya de alguna manera pues han iniciado su conversión y la necesitan completar su iniciación cristiana, y la acción pastoral pues para los fieles cristianos ya maduros, ¿sí? Obviamente que en el seno de la comunidad cristiana. Esto lo dice Ad Gentes, el Vaticano II, vamos, en el documento de Ad Gentes, lo dice Redemptoris Missio número 33 y 48. Y bueno, también algo importante es que estas etapas, acción misionera, acción catequética iniciatoria y acción pastoral, no son etapas cerradas, sino que se reiteran siempre que sea necesario, ¿verdad? Porque hay que llevar el alimento evangélico adecuado, pues según el crecimiento de cada persona y de la comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, no son etapas, no son solamente etapas sucesivas. Cuando decimos que son reiterativas, que se puede volver, ¿sí? Entonces, hablamos de dimensión. Dijimos son etapas reiterativas, se pueden repetir de acuerdo a la necesidad de las personas o de las comunidades y por tanto, en ese sentido, se habla de una dimensión en esa etapa, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos más adelantito, ¿no? Vamos viendo que nos quede más claro. Entonces, el proceso evangelizador tiene etapas y momentos esenciales. Número uno, acción misionera. Número dos, acción catequético iniciatoria. Y número tres, acción pastoral. ¿Ok? Así de sencillo. Uno, dos y tres. Ahora bien, en la acción misionera es donde se ofrece el querigma, es donde se ofrece ese primer anuncio gozoso, ¿verdad? En la segunda etapa, que la llamamos etapa catequético-iniciatoria, pues allí se da lo que es la iniciación a la vida cristiana. Y en la tercera etapa, que es la acción pastoral, ahí es donde se profundiza la fe. ¿De acuerdo? Es como lo que ofrece la iglesia, o sea, su acción es más específica. Si es acción misionera, pues no le ofrece profundización en la fe, porque no existe esa fe, sino primero se ofrece el querigma para suscitar la fe, para despertar a la fe. Si ya la tiene, pues obviamente que hay que cultivarla completando la iniciación a la vida cristiana, etc. Bueno, espero que esté clarito. Esta es otra imagen con lo mismo, ¿no? Etapa misionera, se pasa a la etapa de iniciación y desemboca en la etapa eclesial o pastoral. A ver si otra persona, logra ayudarnos a leer algunas características de la etapa misionera.
Este es el itinerario de fe, vamos, en el proceso evangelizador. Etapa misionera. Encuentro con Dios para ser evangelizadores. Inicia el proceso de conversión. El programa llevando el querigma, formación inicial, etapa presacramental, enamoramiento. Ok, gracias. Entonces, la etapa misionera tiene como estas características. Se trata de ayudar a las personas que se encuentren con Dios. Allí en esa etapa se suscita la conversión. Allí es donde se ofrece el querigma, dijimos. Cuando decimos la palabra querigma, bueno, la mayoría de ustedes seguramente ya lo saben, pero habrá alguna persona o dos que quizá no lo tenga clarito. Se trata de un anuncio gozoso de Jesucristo y su propuesta que despierta en nosotros pues la fe y el deseo de ser discípulos de Él, vamos, de ser católicos, de ser cristianos, creyentes, ¿no? Practicantes. Entonces, es una etapa donde todavía quizá no se tengan los sacramentos o quizá ya se tienen, pero se recibieron sin esta primera evangelización que se llama la etapa querigmática, etapa misionera. Y por eso se dice que es como una etapa de enamoramiento. Ok, luego está la etapa de alineación a la vida cristiana, en donde se empieza ya a conocer los elementos de la iniciación a la vida cristiana, y de allí se da como un primer compromiso. Por ahí un catequeta nos decía, bueno, si acá es el enamoramiento, pues acá ya es el noviazgo, ¿sí? Acá en la iniciación a la vida cristiana, pues ya básicamente se conocen un poquito más y formalizan la relación, es el noviazgo. Y la etapa pastoral, pues sería ya el matrimonio. Ahora sí ya viven la vida en común y bueno, ya se las ingenian para sacar adelante un proyecto familiar. Miren, ojalá que esta imagen nos ayude un poquito más, ¿de acuerdo? Ojalá que esta imagen nos ayude un poquito más. Eh, yo espero que esta imagen puedan guardarla. Yo les voy a pasar el archivo no hay ningún problema porque copien, traten de comprender algunos detallitos. Pero cuando les pregunte, bueno, ¿y Consideratio Mundi en cuál de estas etapas es donde aporta más o puede aportar más? ¿Sí? Entonces, acuérdense de esta. Dice, el querigma es la línea conductora de toda la acción pastoral, según lo indicado en el proceso evangelizador de la iglesia. Es como que atraviesa todas las etapas. ¿De acuerdo? El querigma es como una línea conductora que atraviesa todas las etapas. A eso se le está llamando actualmente, ¿verdad? A eso se le llama transversalidad. Transversalidad. A eso se le está llamando también dimensión, la dimensión querigmática. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Ustedes pueden distinguir en una parroquia una homilía moralizante y una homilía querigmática? Bueno, les cambio la pregunta. ¿Es posible hacer una homilía querigmática? Vamos, los que están más familiarizados respondan, de favor. ¿Alguna persona? Mi padre Sí, claro que sí. Sí. ¿Y qué tendría como una de las características que tendría? es el Trinque. sentirla, vivirla, sentir el acercamiento con Dios. Ujú, sentir el acercamiento con Dios, que produzca un encuentro con Jesús, Un por encuentro ejemplo. en la palabra, un Un encuentro en la encuentro en la palabra Eucaristía. con Jesús. O sea, Sí. Hablo de una homilía, hablo de una homilía, ya. hablo de una Un homilía. encuentro con la palabra. Ok. A ver, pregunta. Otra segunda pregunta. ¿Es posible que una sesión de catequesis tenga aspecto querigmático? Sí, Claro que sí, sí, claro que sí. Es posible que una celebración de X sacramento tenga un aspecto querigmático.
Pues sí, padre. Sí. Claro que sí. Entonces, Sí, a eso nos referimos cuando hablamos de una línea conductora, porque si la celebración de los sacramentos, una celebración consciente de los sacramentos, pertenece a la etapa pastoral, aún allí atraviesa también el aspecto querigma. querigmático. Como el Papa Francisco dirá que también debe atravesar otro elemento muy importante que se llama el elemento mistagógico, aunque el elemento mistagógico pertenece a una etapa, a la segunda etapa, a la etapa de la iniciación a la vida cristiana, al catecumenado que se llamaba, o catequesis de inspiración catecumenal. Estoy hablando de la etapa que aquí está en color azul, la etapa de la iniciación. A esa etapa pertenece las catequesis mistagógicas. Allí pertenece también catequesis querigmáticas. Es el tiempo de la iniciación. Pero acuérdense, no se reduce a esa etapa, sino que como dimensión atraviesa todas las etapas. ¿Ok? Bueno, espero con eso adelantar un poquito más. Entonces, dice Deus Caritas Est, dice el Papa Francisco, perdón, el Papa Benedicto XVI, decía en la Deus Caritas Est número 1, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿sí? O una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. También lo retoma el Papa Francisco en Evangelii Gaudi número 7. Decía también el Papa Francisco en la Evangelii Gaudi número 3, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. ¿Sí? ¿A qué está invitando el Papa Francisco? ¿A qué está invitando? A que vivamos la dimensión querigmática, la etapa misionera. Ya no podemos vivir la etapa misionera porque eso pertenece a un tiempo. Cuando nosotros nacimos a la fe, cuando nosotros recibimos la primera evangelización, entonces vivimos la etapa misionera. Ahora no estamos nosotros, ustedes y yo, no estamos en la etapa misionera, pero el Papa nos está invitando. Dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él. Porque aun cuando estemos en otra etapa, si estamos en la etapa iniciática o en la etapa pastoral, ¿verdad? Aún allí, pues somos invitados por el Papa a vivir nuevamente ese encuentro. Y miren lo que dice Ecclesia in America, ¿verdad? Acuérdense que esto es el fruto del sínodo en América que invitó el Papa a Juan Pablo II en torno al jubileo del año 2000, hace 25 años, va a ser 25 años. Él invitó a un sínodo en los continentes y de allí, de esas reflexiones, él en cada continente sacó un documento y para el continente americano, pues sacó Ecclesia in America. En el número 11 dice lo siguiente, otra persona que nos ayude a leer este texto. Acuérdense, abrir micrófono, cerrar micrófono al final. Adelante, otra personita, por favor. La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portadora de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que puedan manifestarse el poder salvífico del Mesías. Por eso, María es un camino seguro para encontrar a Cristo. Gracias. Fíjense que este número, ojalá que lo registren por allí, es muy interesante porque esta es la propuesta de Consternatio Mundi. O sea, la Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portadora de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías en una persona, o en una familia, o en una comunidad. ¿Sí? Y por eso es que ella, dice el Papa Juan Pablo II,
Por eso es que ella es un camino seguro para encontrar a Cristo. O sea, vivir la experiencia querigmática de la mano de María, dice el Papa Juan Pablo II, pues es un camino seguro. ¿De acuerdo? Eso tómenlo en cuenta, sobre todo como propuesta que estamos haciendo de la Consagración Mundi. Bueno, siempre tratando de ayudarles a que los que están menos familiarizados comprendan un poquito más. Cuando hablamos de la etapa querigmática, hablamos ofrecer, de ofrecer los que apoyan para que otros vivan el querigma. Se trata de que puedan ofrecer todo el ambiente, puedan ofrecer todos los recursos que estén a su alcance para que otras personas se encuentren con Jesús. No para que sepan sobre Jesús, ¿de acuerdo? No para que sepan más cosas, sino para que vivan una experiencia de encuentro con Él. Ese es lo característico del querigma. Y obviamente que tiene unos contenidos. Esto que está aquí en pantalla, ¿verdad? Es los contenidos, el esquema clásico de un querigma. Mucha atención por aquello de que en Consagracio Mundi tiene también unos contenidos básicos, ¿de acuerdo? Y ustedes, poco a poco, los que tienen más tiempo en la asociación, es importante que distingamos cuáles son los elementos que tiene el esquema clásico y cuál es el que ofrece Consagracio Mundi. Por si se presentan en la diócesis, yo espero, ¿verdad?, que se presenten como una oferta querigmática a la diócesis y que sepan que sí se está acentuando y qué aspectos no se están acentuando, pero se podrían complementar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están los 6 puntos, ¿verdad? Lo van a tener en su archivo, ya no me detengo allí. Y miren, San Luis María va a proponer en el tratado, de hecho, veo aquí personitas que están, además de las que no veo, ¿verdad? Pero seguramente que están aquí o van a ver este video, personitas que están haciendo el itinerario por primera vez. Ese es el esquema que presenta San Luis María en el itinerario de preparación para consagrarse. Número 1, vaciarnos del espíritu del mundo. Número 2, conocernos a nosotros mismos. Número 3, conocer a la Santísima Virgen. Y número 4, conocer a Jesucristo. Esta es la propuesta de San Luis María en el 1700. Esta es una propuesta del 1700. Y los monfortianos, los padres monfortianos que custodian la espiritualidad de San Luis María, que se llama espiritualidad monfortiana, pues ellos a través del tratado proponen al mundo que se consagren más personas a la Virgen, a Jesús por medio de María, y esta es la propuesta que tienen, esta es la propuesta que nosotros seguimos como asociación. Pero en la obra de San Luis María, en su primera obra más importante, que es más cristológica, él va a decir que para poseer a Jesucristo, para adherirnos a Jesucristo y amar y unirnos a Jesucristo, para poseer la sabiduría encarnada, hay 4 pasos que hay que dar. Dice él, número 1, el deseo ardiente de unirnos a Él. Número 2, la oración constante. Número 3, la mortificación universal. Y número 4, una tierna devoción a la Virgen María. Quienes ya conocen más el tratado, les suena familiar seguramente el segundo, que es la oración constante, y número 3, la mortificación universal, porque obviamente que son 2 de las 10 principales virtudes de María, ¿sí? Y ese deseo ardiente, que es el que también, bueno, yo creo que en algunas, los sacerdotes de una u otra manera en las parroquias, tratamos de suscitar en la comunidad cristiana, pues cuando van a comulgar, y los que no pueden comulgar sacramentalmente, pues que lo hagan al menos espiritualmente. ¿Para qué? Para suscitar el deseo de comulgar a Jesucristo, de unirse a Jesucristo. Y la tierna devoción a María, que obviamente lo hacemos a través de pues todas estas catequesis, a través del rezo del Santo Rosario, a través de las oraciones marianas, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, seguimos un detallito más nada más, ¿sale? Cuando hablamos nosotros, aquí hay unos textos que nos pueden servir, no los vamos a leer ya, pero, ¿verdad? Porque el tiempo nos gana, pero
En el directorio para la catequesis, en el número 10, en el número 79, nos dice que la catequesis, fíjense, aquí estamos con la etapa misionera, el colorcito morado que tenemos aquí, etapa misionera. Lo que dije ahorita acerca del querigma pertenece a esa etapa. ¿De acuerdo? Para no confundirlos y para que ustedes estén claros. Todo lo que acabamos de decir es referente a la etapa misionera. Y por tanto, el itinerario de preparación a la consagración a Jesús por María de la espiritualidad monfortiana es una propuesta querigmática que favorece la etapa misionera. ¿De acuerdo? Eso es un poquito con más claridad. Pero es importante también confrontar o también revisar al menos la otra etapa para ver qué tanto aporta la consagración mundi a la segunda etapa. ¿De acuerdo? Y a la tercera etapa. Porque si yo les pregunto ahorita, díganme ustedes, eh, la Asociación Católica Consagración Mundi, ¿a cuál de estas tres etapas es a la que pertenece más fuertemente? Entonces ustedes dicen, bueno, pues, a ver, ya leímos los estatutos, ya leímos dos, lo que es el objeto principal, ¿no? El propósito fundamental de Consagración Mundi. Entonces, de acuerdo a los propósitos, o a esos dos propósitos que leímos, ¿dónde lo ubicamos más, no? Entonces, por eso dije ahorita los esquemas que tiene tanto la parte del querigma en el esquema clásico y lo que ofrece San Luis María y en este caso la asociación. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la segunda etapa, que es la catequética, dice la catequesis tiene una serie de tareas a desarrollar con una persona que ha conocido a Jesucristo, pero que ahora hay que dar un paso más adelante. Y ella se inspira, la catequesis se inspira en la manera como Jesús lo hacía, porque Jesús como la manera como él formó a sus discípulos fue que les dio a conocer los misterios del reino, los enseñó a orar, les proponía actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida común con él, de comunión con él, los inició en la misión, ¿sí? Entonces, esta manera como Jesús lo hacía, básicamente la bebió y la practicó la comunidad cristiana. ¿De acuerdo? Por eso dice Hechos de los Apóstoles 2:42 que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, porque básicamente es el modo como Jesús formó a sus discípulos. Ellos empezaron a formar así a las comunidades. Y dice ahora el Magisterio de la Iglesia, en el Directorio para la Catequesis, que así pues, para formar una vida cristiana integral, la catequesis desarrolla las siguientes tareas. Número 1, conduce al conocimiento de la fe. Número 2, a la celebración del misterio. Número 3, forma en la vida en Cristo. 4, enseña a orar. 5, introduce en la comunidad. Y 6, introduce en el servicio misionero. ¿Sí? Entonces, hay 6 tareas que la etapa iniciática, catequética iniciatoria o iniciática, le ofrece al que viene del querigma. Digámoslo así, cuando alguien se consagra a Jesús pro María, no significa que ahora ya se va a comer el mundo y que ahora ya está súper convertido y que ahora puede emprender cualquier tarea. Pues no, porque si lo comparamos con la escuela y decimos que un niño se empeñó mucho y terminó la primaria y recibe su diploma, pues ya terminó la primaria, pues todavía no puede salir a una empresa y desempeñarse como gerente o en la cuestión directiva o ni siquiera como empleado, porque, porque hay etapas, hay etapas. Todavía hace falta otras etapas de entrenamiento. Y en el caso del cristiano católico también. Sí es cierto que es un joven, sí es cierto que es un adulto, pero es un adulto en cuanto al desarrollo físico, a lo mejor en cuanto al desarrollo mental, pero precisamente el desarrollo mental de un joven o de un adulto no está configurado
para producir pensamientos santos. Entonces, sí es cierto que tiene maduro el pensamiento, pero la maduración no la hizo con elementos 100% católicos. ¿Y eso qué significa? Pues que tendrá que vivir un proceso de reajuste de pensamientos, de lenguaje, de decisiones, de convicciones. Y eso, usted y yo sabe que eso lleva hasta años, ¿no? Pero bueno, aquí está la siguiente etapa, ¿no? Pregunta, pregunta. Todos los consagrados que están en esta catequesis, todos, ¿ya tienen esos 6 elementos? ¿Ya están iniciados en estos 6 elementos? A ver, una personita o dos que me diga, pues yo veo más o menos así a los consagrados. Yo veo que más o menos así esto, ¿no? Sí están iniciados o no están iniciados. Es decir, ya tienen una síntesis de su fe, ya viven las celebraciones de los sacramentos, de la reconciliación y de la comunión, ya tienen la vida moral de Cristo y ya distinguen el pecado grave del pecado venial y han optado por no cometer pecado mortal. Eso es vivir, ¿no? Formarse en la vida en Cristo. O bien ya tienen bien acomodada su jornada, ¿no? Como decimos del esclavo de amor, su jornada de la esclavitud de amor, su jornada completa en donde tienen sus momentos de oración, ya aprendieron a orar. O bien ya pertenecen a una parroquia, se sienten parte de una parroquia y tienen el sentido comunitario. Si ya están iniciados, pues felicidades, ya no están en esta etapa. Pero si alguno anda ahí como un poquito así como que, bueno, pero es que yo como que, bueno, pues entonces significa que hay que completar esta parte, ¿verdad? Pues para decir que ahora sí ya pasamos a la etapa de la madurez cristiana o la etapa pastoral. ¿De acuerdo? Bien, básicamente sería así. Querigma, iniciación cristiana, perseverancia y profundización de la fe para llegar a la madurez cristiana. Esos son los pasos a seguir para que lleguemos hasta donde San Luis María Griñón de Montfort sueña que vaya un consagrado, desde aquí hasta la madurez. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. Ahora pregunta. Pregunta. Ahora sí. Después de 30 días de preparación, después de 30 días de preparación para la consagración, podemos decir que ya estamos en condiciones de hacer una entrega total a Jesús por María, que ya podemos sostenernos allí, o necesitamos un poquito de, un poquito de acompañamiento para consolidarnos. Sí, ¿verdad? Necesitamos un poco de acompañamiento para consolidarnos. Y ese periodo es el que vamos a buscar la manera de que lo afiancemos todos, porque uno se consagra y después de la consagración, pues según la asociación Consagración Mundi, hay que ir a un núcleo trinitario para empezar a vivir la experiencia de la comunidad, no consagrarse y regresar más o menos al estilo como vivíamos antes, sino que quedemos integrados a un núcleo trinitario, algo chiquito, dice la Consagración Mundi, al menos 3 personas que se junten y que hagan el propósito fundamental, lo básico. ¿Qué es lo básico? Juntarse una vez a la semana, rezar juntos el Santo Rosario y leer un numeral del Tratado de la Verdadera Devoción. Invitar a alguna comadre, algún familiar que se junte y poco a poco, si la persona no está consagrada, pues invitarla a que haga el itinerario. Pero ya está otro núcleo trinitario y otro núcleo trinitario. Bueno, esa es para las personas que todavía pues viven allá en sus con sus familias, con sus trabajos, pero pues no tienen chance todavía de unirse como núcleo trinitario. Pero si dice uno de los que se consagran, bueno, pero pues yo soy catequista
por Dios, yo me veo cada 8 días con mis catequistas y hacemos oración juntas, o yo me reúno cada 15 días y leemos, hacemos lección divina. Bueno, esa catequista o ese evangelizador o ese vecino que ya está en un grupo, esas personas, dice San Luis María, bueno, dicen los padres monfortianos, no tiene que ir cada 8 días a un núcleo trinitario. Esa persona em, puede ir pues cada mes, vaya semanalmente a donde va y cuando haya esas reuniones más plenarias, pues allí sí vaya, pues para que siga un poquito pues bebiendo de la espiritualidad monfortiana. Si una persona ya tiene otro lugar, participa en otro grupo, pues entonces permanezca en ese otro grupo, no se cambie de grupo, porque la vida comunitaria no es mejor en un grupo que en otro. La vida comunitaria es vida comunitaria en cualquier grupo en el que esté. Y la vivencia de grupo va a poner en evidencia, pues, lo poquito o mucho de desarrollo que llevamos. Por tanto, ahí tendremos que aprender a convivir, aprender a perdonar, aprender a trabajar con, aprender a rezar aunque andemos tristes, a pesar etcétera, ¿no? Es la experiencia comunitaria. Y así nos iniciamos. Hasta aquí. Tengo 10 minutitos para escucharles. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna aportación también sobre el servicio que la consagración ofrece en las parroquias o puede ofrecer de acuerdo a lo que hemos visto? Ánimo, ánimo. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, yo opino que dentro del itinerario de los 30 días se debe de hacer mucho hincapié en que al terminar los 30 días no termina esta misión que estamos llevando a cabo, que eso es apenas el comienzo, porque la mayoría se consagra y ya siente que ya tiene su escapulario y que ya está salvado y que ya ahí acabó todo. Entonces sí, recalcarles antes de que se dispersen después de la consagración, que aquí empieza una nueva vida para todos nosotros, pero que debemos cultivarla, que debemos estarnos alimentando de la palabra de Dios, de la lectura, de la experiencia de los que ya tienen más tiempo y que va a ser difícil, pero va a ser hermoso, pero que si nos dispersamos, pues nos va a ser más difícil, ¿verdad? Que debemos permanecer unidos. Esa es mi opinión. Gracias, Pati. Gracias. ¿Alguien más? Padre, mm, lo poquito que yo he leído y he visto ahí en Consacratio Mundi, que son 2 veces que he leído el libro y realmente es maravilloso, em, veo que el itinerario es para acercar más las personas a Jesucristo por medio de María. Perfecto. Y hacen su grupito, ¿no? Su núcleo. Pero no, para mí, no, no hay un encuentro. No, no suscita un encuentro, un querigma, para mí. Y vaya que me he pasado itinerarios escribiendo, cuaderno y así, a ver qué dice cada cita, ¿no? ¿Qué dice cada cita? Y en silencio y en la capilla de adoración, ahí me voy a escribir. No, me acerca más, me conozco más del tratado, pero en lo personal, ahí no tuve un encuentro. Ya, Se lo digo sinceramente. Entonces, sí claro, claro. tiene su carisma y está muy bien, pero me acerca a Dios, no para tener un encuentro con Dios. Y siento que falta, así, Ya. un carisma fuerte. Gracias. Gracias, Nelly. ¿Alguien más? Padre, yo creo que, Sí, como siguiendo con lo que decía Marianelli,
Ujú, Pues sí, realmente el itinerario es el inicio, y también lo decía Patti, pero sí, ese encuentro con el Señor, ese encuentro va a ser después con la oración y con la perseverancia. Y ahí es en donde debemos estar insistiendo. bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo, padre. Sí, Mati. Precisamente San Luis María va marcando una pauta y todo un esquema, y se trata de ir marianizando la vida, aprender a ver por los ojos de María. Y María nos va a ir conduciendo en ese camino que lleva hacia Jesucristo. Si viene la preparación, que es vaciarnos del mundo, conocernos a nosotros mismos, conocimiento de Jesucristo, de María y de Jesucristo, y es un caminar que poco a poco, a veces hasta sin darnos cuenta, ella nos va llevando a ese encuentro con Cristo. Vamos marianizando la vida, vamos cristificando nuestros actos. Este, precisamente no hay que desesperarnos y hay que soltarnos en María, porque ella es la que nos lleva, ella es la que nos guía, la que nos forma en él. San Luis María habla mucho de dejarnos moldear por María, y es ese caminito, y eso es lo que nos marca San Luis. El encuentro se va a dar conforme nosotros aprendamos a soltarnos en María. Y bueno, es Gracias, Mati. Luz, Sí, buenas noches. buenas noches. Pues considero que este encuentro con Jesús va también a propiciar mucho que el itinerario lo hagamos tal cual y acompañados, porque muchas veces, por decir, hoy que estamos en el día 2, vimos los numerales 215 y 216. El 215 nos habla de ese conocimiento de un Dios Padre amoroso, que no veamos como al Dios Padre castigador. Y ahí nos va llevando en ese proceso que muchas personitas que se están iniciando y que no han tenido ese encuentro ni tampoco han tenido una iluminación más profunda de conciencia, dicen, oye, es verdad, es como, es la parábola del hijo pródigo y va haciendo un encuentro paulatinamente, pero realmente es al tiempo y a la gracia y también se encomienda mucho orar, pedir Espíritu Santo y también las expectativas de las personas, ¿qué es realmente este encuentro con Jesús? Porque aquí más que encontrarnos con Jesús, este caminito espiritual es ser otro Jesús. Nosotros convertirnos en otro Jesús. No es encontrarme con Él, es encontrarme, pero para imitarlo, para seguirlo, para convertirme en alter Christus. Y el modelo es nuestra Madre Santísima. Ella es la que nos va a ir modelando al llevarnos, ¿verdad? Con sus gracias, sus virtudes, pero es al tiempo a la gracia y sí, tiene mucho que ver el acompañamiento que vayamos dando a las personas, no solamente a través del chat, sino ir cuestionando, ir acompañando para ver el proceso del caminar de cada quien, pero pues bueno, todo Sí, es gracia. Así es, gracias. gracias, Luz. ¿Alguien más? Una personita más. Bueno, conste, ¿ah? Muy bien. Bueno, yo quiero nada más ir concluyendo, ¿verdad? Esta catequesis diciendo que creo que bendito Dios que el Señor inspira, el Espíritu del Señor inspira diferentes caminos a través de los cuales una persona se encuentra con Jesucristo en el inicio, en la etapa inicial, y hace un rompimiento fuerte de su vida pasada para entrar a una nueva vida. Y eso es un querigma. Entonces, a quienes les alcanza a través de este itinerario, pues les alcanza y por tanto se da ese toque de gracia y se da esa primera conversión que requiere de acompañamiento y lo que ya dijeron, también requiere obviamente que perseverar para poder seguir cuidando esa conversión inicial, ¿verdad?
Obviamente que una persona que no está en la etapa inicial, el rompimiento no va a ser de una vida de pecado a la vida de la gracia, sino va a ser de una vida de gracia a una vida, no sé, de mayor humildad, de mayor fidelidad, de mayor, a otro nivel de totalidad de entrega, etcétera. Y ahí hablamos entonces ya de una persona iniciada o de una persona de acción pastoral. Y allí no es etapa, allí es dimensión. Y en ese sentido lo necesitamos todos, pero necesitamos el camino que el Espíritu nos vaya conduciendo para que tengamos ese encuentro de otro nivel, digamos, de otro nivel. Hay personas que están en gracia de Dios, pero siguen con el pecado venial, sin la renuncia o con el afecto al pecado. Y bueno, para ellos eso será su querigma a ese nivel, pero ya no es inicial. Y como el Espíritu inspira, hay muchos caminos, gracias a Dios. Entonces, aquí en la diócesis, a través de la dimensión encargada, responsable, van a presentarse al menos unos 10 caminos diferentes, 10 caminos diferentes, para que las personas o sean alcanzadas por uno, o por otro, o por otro, o por otro, o por otro. De hecho, hay personas que salen de cursillos y salen habiendo encontrado a Jesucristo, realmente habiendo encontrado a Jesucristo, pero salen con una conversión inicial. Pero hay gente que va al cursillo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y termina, dice, pero es que la verdad, yo he servido 10 años en esto y pues sinceramente yo no encontré a Jesucristo. Ah, bueno, no lo encontró. Al nivel de los que fueron allí, usted no lo encontró, porque ese no es su camino. Ese no es su camino. Usted ya tuvo su encuentro y ahora está necesitando un camino que la encuentre en ese otro nivel y que de allí nos relance. Y rogamos unos por otros para que eso acontezca en todos. El sacerdote, todos los sacerdotes hemos tenido encuentro con Jesucristo, todos. Todos hemos vivido la etapa misionera. Y hay ciertos caminos de experiencia querigmática en donde nos dicen los laicos, ¿verdad? Padre, es que usted lo que necesita es un querigma. Y un sacerdote, pues no tendríamos que ofendernos, ¿verdad? Porque lo que nos están diciendo no es que necesitamos la etapa misionera o que estamos en la etapa misionera o que necesitamos un querigma como etapa. No nos están diciendo eso. Nos pueden decir que nos quieren santos y todavía ese relanzamiento para ser santos todavía está distante. Y el pueblo de Dios clama para que eso acontezca. Y pues sigan clamando, sigan orando para que eso acontezca. Pero nosotros todos oramos para que cada uno encuentre la vía en donde realmente acontezca. Y cuando acontezca, bendecimos a Dios que ese camino es el que a usted le está sirviendo. Por tanto, no deje ese camino a condición de que ese camino no lo lleve, ¿verdad?, a atorarse en el siguiente escalón. Porque ya se quedó allí y usted es experto, ¿verdad? Una persona puede ser experta en un camino y luego resulta que ese camino mismo ya no lo lleva a otro nivel. Entonces creo que, bueno, esta es una de las vías. Y si hay algo de particular en la Consagratio Mundi, si hay algo de particular, es que tiene un matiz muy particular, que es por medio de la Santísima Virgen. ¿Sí? O sea que el modelo, el molde donde hay que derretirnos es la Santísima Virgen María. ¿Sí? No es otro. Y bueno, claro que hay otros, hay por ejemplo caminos en donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es lo particular. Y es a través de la posesión del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y esa vía yo digo, si el camino para madurarse cristianamente es desde el Espíritu Santo, entonces por favor, alabe al Espíritu Santo, adórelo, invóquelo y también estúdielo, ¿verdad? Porque sí tenemos que conocer, por ejemplo, el patrimonio que la iglesia tiene respecto del Espíritu Santo y no quedarnos, obviamente, con algunos mensajes solamente sobre el Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro aspecto, ¿verdad?
hay otros caminos y bueno, bendecimos al Señor de haber encontrado quienes lo hemos encontrado, ¿verdad? Y obviamente que a seguir promoviendo los diferentes caminos, porque aquí la finalidad es que todos encuentren su camino, pues para que puedan avanzar en su vida cristiana, ¿sale? Bendecimos al Señor y por medio de nuestra Madre, démosle gracias con el Magnificat y les doy la bendición para terminar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendecida noche a todos. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? Llega hasta Jesús. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María?